Muy bien, bienvenidos a la lección número 6 y ya estamos culminando con la clase, ¿sí? La lección 6 vamos a estudiar, a introducirnos en la segunda epístola de Pedro y la epístola de Judas. En la segunda epístola de Pedro, su autor allí se refiere, ¿no? y escribe Simón Pedro. Y esta carta es pseudoepigráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que fue escrita y publicada después de su muerte, ¿sí? Hay argumentos para desacreditar esta autoridad, como vimos en la carta anterior, por el estilo literario y por la falta de aceptación como canónica hasta el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo. Ojo que esto es algo que se les va allí a preguntar también, ¿sí? La carta pone énfasis en la santidad y la verdad. Y hay dos referencias como estas que nos llevan a suponer con firmeza, ¿sí?, que el autor es Pedro. Los destinatarios son los mismos que la carta anterior, la primera carta de Pedro. Los que extranjeros de la dispersión, que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La fecha no se sabe certeramente, ¿sí?, dónde fue escrita, aunque sí se sabe que la primera fue escrita en Roma y es posible que esta también fue escrita allí. La fecha tal vez en el año 66 o 67 después de Cristo, ¿no? Y el propósito de esta segunda carta de Pedro era para advertir y vencer en contra de los falsos maestros, ¿sí? Vamos al tema 1, introducción y crecimiento espiritual. El autor allí se presenta como Simón Pedro, y aquí hace mención de sus dos nombres. Quizás quiera recordar a sus lectores lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Había dejado de ser Simón Pedro, la caña cascada por el viento, y pasó a ser Pedro, alguien con certeza, alguien que estaba allí firme, ¿no? Y también se presenta como siervo y apóstol. Esto es una actitud de humildad. El siervo que era esclavo, ¿sí?, esclavo del Señor Jesucristo, y como esclavo también había sido enviado, y ese es lo que estaba cumpliendo en esta tarea, ¿no? Les escribe a destinatarios que tenían una fe preciosa igual a la suya, y Dios les dio medios para el crecimiento espiritual. Nos dio a nosotros también medios para que pudiéramos crecer espiritualmente. ¿Cuáles son esos medios? Su poder y su promesa. Él nos permitió ser participantes de la naturaleza divina y para eso nos ha dejado grandísimas promesas. ¿Cómo somos participantes de esa nueva naturaleza? Por el nuevo nacimiento. Viene de Dios, como lo vimos hace un ratito, ¿no? Con el fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Entonces, Pedro presenta este contraste de la naturaleza divina y por el otro la corrupción que está en el mundo. Ahí está, la naturaleza divina y la corrupción que está en el mundo. Entonces, el versículo 8 de Pedro nos alienta a poner diligencia, ¿no? ¿En qué? En desarrollar el carácter armonioso del cristiano. Y la base de ese carácter armonioso es la fe en la vida del creyente, ¿no? En la vida espiritual del creyente. A partir o sobre ella se desarrollan las 7 cualidades que presenta Pedro, y una de ellas es la virtud, que significa el valor y la excelencia, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con el valor y la excelencia, significa que tenemos el valor, la valentía de destacarnos, de sobresalir en la vida, podemos expresar nuestras convicciones, mantenernos firmes en ellas y adoptar con valor una posición para que todos vean que nos encontramos del lado de Jesús, ¿sí?
Otra de las bases por las cuales tenemos que allí edificar es el conocimiento, ¿sí? Este conocimiento es práctico, el que nos capacita para saber actuar correctamente en cada situación que se nos presente. Y sobre ese conocimiento tenemos que edificar o adoptar en nuestras vidas el dominio propio. ¿Qué es esto? La templanza, ¿no? Se entiende como cuando adquirimos el conocimiento. El cuarto es la paciencia, es la capacidad de estar firme en sus principios o meta a pesar de la oposición, la paciencia, frutos del espíritu. A esto le tenemos que sumar la piedad. En el griego significa eusebeia, ¿sí? Es una relación vertical con Dios y otra horizontal con el prójimo, correcta en el sentido práctico. A esto le debemos sumar el afecto fraternal, ¿no? Son las buenas relaciones entre los hermanos, amarlos. Y la última es el amor. El amor, la mayor de las virtudes, el amor de Cristo, y está dirigido a todas las personas. Así que esto nos va a ayudar a tener un crecimiento fructífero de la fe. Ahí está, creciendo. La base es la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Esto nos va a ayudar a crecer y a desarrollar ese carácter armonioso. ¿Cuánto tenemos que trabajar para esto, no? Así que para eso está esta palabra, para eso está también estas clases, para poder entender en profundidad lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esto, lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Si estas virtudes están en la vida del creyente, ese creyente será fructífero en el conocimiento de Cristo. Hay 3 razones para el verdadero crecimiento espiritual. Primera razón, la personal. Entender para crecer espiritualmente, ¿sí? Pedro ya estaba cercano a su muerte y lo sabía, y el Señor Jesús ya lo había anticipado, ¿no? Y lo había preparado para el tipo de muerte que él iba a sufrir. Ahora se preocupaba para que sus destinatarios procuraran un crecimiento espiritual para poder entender de la misma manera que él sobre la muerte, que la muerte no es derrota, no es un temor, es mi eterno encuentro con mi Rey, ¿sí? Entonces tenemos un Pedro transformado, Pedro creció, Pedro maduró, lo vemos ahí un Pedro que le cortó la oreja a Malco, ¿no? Ese temperamento impulsivo, como decíamos, brusco, pero al final de sus tiempos vemos un Pedro sumiso, un Pedro transformado, un Pedro que ahí pidió él de ser crucificado cabeza abajo porque no era digno, ¿no? No era digno de morir como su Señor, ¿no? Así que Pedro creció. Claro que creció. ¿Maduró? Claro que maduró. Es lo que Dios a través de su palabra nos quiere enseñar a nosotros. La segunda razón es la razón histórica, el testimonio apostólico acerca de Cristo. Ahí está. Y en estos versículos Pedro se refiere a la transfiguración en la que Jesús les reveló su identidad divina a él y a otros 2 discípulos que eran Jacobo y Juan. Pedro hace énfasis en su autoridad como testigo presencial y en la autoridad de las inspiradas escrituras de Dios, preparándose de esta manera para atacar a los falsos maestros. Si estos malignos contradecían a los apóstoles y a su mensaje, no podía venir de Dios. Pedro entonces aclara que la doctrina de la segunda venida de Cristo no está basada en visiones o en la imaginación, sino en hechos y en la revelación de Dios. La tercera razón, tenemos la palabra profética. Cristo, dice, es el lucero de la mañana, y cuando vuelva a brillar, brillará en toda su gloria. Cuando Él vuelva, brillará en toda su gloria.
Y ahí lo tenemos, nuestro Señor, es lo que esperamos, ¿no? Entonces dice que hasta aquel día tenemos las Escrituras como una lámpara, y el Espíritu Santo para iluminar las Escrituras y para guiarnos a buscar la verdad. Cuando dice los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, significa que las Escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo creativo de los profetas, ¿no? o de la propia invención o de la interpretación de los profetas. Dios los inspiró a los que escribieron. Así que el mensaje es auténtico y confiable. Dios usó los talentos, la educación y la formación cultural de cada escritor. Ellos no fueron simples autómatas, no. Dios cooperó con los escritores a fin de asegurar que el mensaje que comunicarían ellos fuera fiel. Así que fue el Señor que inspiró a estos profetas, y ahí lo dice Pedro, ¿no? Vamos al tema 2. Los falsos maestros. Capítulo 2, versículo 1 al 22. Entonces todo el capítulo 2 nos advierte sobre esto. Comienza este capítulo diciendo, ¿no? Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre vosotros. Así como los falsos profetas habían contradicho a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Diciendo que la gente, diciendo lo que la gente quería oír. De igual manera, los falsos maestros tergiversaron las enseñanzas de Cristo y la palabra de los apóstoles, ¿no? Así que los falsos maestros allí vestidos como de corderos, ¿no? En medio nuestro todavía. Hoy hay eso, ¿no? Todavía se ve esto. Se interesan esos falsos maestros más por su popularidad antes que decir la verdad, ¿sí? Y es muy probable que los maestros en ese tiempo hayan recibido ganancias, ¿no? Daban mensajes y ganaban dinero, ¿no? Se enriquecían. Entonces decían cosas bonitas, cosas lindas, preferían decir mentiras a decir la verdad de Dios, ¿no? Pero vemos allí a los auténticos maestros, a los profetas, buenos profetas de parte del Señor, que no tenían pelos en la lengua, que decían lo que Dios quería que diga y que por eso pasaban situaciones difíciles. Vivimos en un mundo donde en el mundo es mentira, hay mentira, reina la mentira, ¿no? Pero viene la luz del Señor a través de su palabra y nosotros somos sus voceros. Por eso estamos en este tiempo leyendo, indagando, buscando en las Escrituras. No es para conocimiento propio, no es para que nos hagamos populares, sino que leemos la palabra para que podamos incorporarla, para que podamos ser no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y también siendo hacedores de la palabra podemos enseñar la palabra a otros, ¿no? La pastora decía ayer, ¿no? Y lo dice la palabra, que la palabra primero es para mí, ¿sí? La palabra primero es para el maestro, para mí, para el que cree saber algo, ¿no? Y cuanto más sabemos de Dios o cuanto más conocemos a Dios, yo por lo menos me doy cuenta que conozco menos, ¿no? O que hay más para conocer, porque es tremendo las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿no? Así que esos falsos maestros eran condenados por Pedro y también por Pablo, ¿no? Condenaban la codicia y la mentira de estos maestros. Allí podemos verlo en 1 de Timoteo 6:5. Pedro y Pablo condenaron esto, ¿no? Así que frente a este concepto de adaptar la palabra a nuestro parecer, Barclay, con el escritor que les di la referencia en la otra lección, dice que un hereje es alguien que cree lo que él desea creer en vez de aceptar la verdad de Dios que debe creer, ¿sí? O sea que es alguien que está actuando. Ahí está. Un hereje es alguien que cree lo que desea creer en vez de aceptar la verdad de Dios que debe creer. Es un mentiroso.
Y vamos con el versículo 4 al 11, la distinción entre los falsos y los verdaderos maestros. Y hay 3 ejemplos de advertencia clara de que Dios juzga el pecado y que no escaparán del juicio los pecadores que no se arrepientan, ¿sí? Y allí dice que Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Tampoco perdonaría a estos falsos maestros, ¿sí? Algunos intentarán hacernos creer que Dios salvará a todos porque Él es amor. Algunos dirán, no, pero Dios te va a perdonar porque Él es amor. Pero es necio pensar eso, que Él anularía el juicio, ¿no? Y hay 3 ejemplos que deben ser de advertencia. Esos ángeles rebeldes no van a escapar al juicio, al igual que también Dios rescató a Lot de Sodoma, ¿sí? A nosotros también nos va a rescatar, nos puede rescatar de este mundo, ¿no? Lot no estaba libre de pecado, pero puso su confianza en Dios y fue protegido, ¿sí? El Señor puede rescatarnos a nosotros de las tentaciones de este mundo malvado también, así como rescató a Lot de Sodoma, ¿sí? Y Balaam también es un clásico ejemplo del falso profeta, ¿no? Que buscaba la ganancia, mintiendo, ¿no? Dios también juzgará a quienes provocan la tentación y las pruebas. No debemos preocuparnos nunca de que no se haga justicia, porque Él hará justicia, ¿sí? Pedro reprende duramente la actitud de estos maestros. Son como animales irracionales, hacen del placer carnal su máximo ideal de vida y esto los lleva a la destrucción. Estos falsos maestros vivían en forma pecaminosa, eran hipócritas, asistían a las reuniones, a la sinagoga, compartían los alimentos, en momentos que debían ser de amor y unidad, y sin embargo era todo un chusmerío, igualito que ahora, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad no es pura coincidencia, no es pura casualidad, ¿sí? Quiero compartir con esto, primero antes de ir a eso, es probable que se refiera a este tema, ¿no? A la Santa Cena. La Santa Cena también no es un ritual, tiene suma importancia espiritual para nosotros, y también tenemos que tener esa convicción de cómo ir a la Santa Cena. Nos compartía el pastor también, ¿no? Que a veces hay hermanos que buscan hacerse ver, estoy sirviendo la Santa Cena, estoy haciendo esto para el Señor, pero realmente el corazón cómo es, realmente lo que hay adentro cómo es. Entonces todo esto nos sirve para examinarnos a nosotros mismos, ¿no? En el versículo 16 y 15 dice que así como los falsos profetas de la época de Pedro, Balaam usó la religión para su ventaja personal, un pecado que Dios no toma a la ligera, ¿sí? Ahora sí, tenemos 2 características de los falsos maestros. Uno es la codicia desenfrenada por obtener beneficios personales, y la segunda es enseñar a pecar al pueblo sacándolo del camino recto. Estos maestros, ¿sí? Estos personajes seducen y engañan, ¿sí? Seducen y engañan. ¿A quién? A los que recién han creído y han salido del mundo. Por eso debemos tener mucho cuidado, por eso debemos indagar, por eso debemos buscar en las Escrituras, buscar la presencia del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a tener ese discernimiento, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y vamos al tema 3, la promesa de la segunda venida. Precioso este tema, capítulo 3, versículo 1 al 7. En este tema, Pedro indica la importancia de la segunda venida, del Señor retornando a su propósito inicial en el capítulo 1 del 12 al 15, ¿sí?
En el versículo 1 al 4 hay una advertencia de la venida de sobre la venida de los burladores. Los últimos tiempos vendrán burladores. Comienza con la unidad de las dos cartas, recordándoles cosas importantes para la vida cristiana. Les advierte a estar prevenidos frente a los burladores que van a venir en los últimos días negando la segunda venida de Cristo. Estos burladores se van a preguntar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Y era una expresión hebrea esta, ¿no? Para negar precisamente la realidad de esa venida, su argumento era, el tiempo se extendió, está todo igual, no hay problema, no va a venir, sí, pero allí dice la palabra que el Señor no retarda su promesa. Él dijo que iba a venir y va a venir, ¿sí? Pero también iban a venir estos burladores, estas personas, estos falsos profetas, estos falsos maestros, negando la eficacia, ¿no?, de la palabra y negando que Cristo es el Señor. Versículo 8 al 13, momentos y circunstancias de la segunda venida. Y qué importante es esto, ¿no? Ese mismo Dios que juzgó a la tierra en tiempos antiguos a través del diluvio, destruirá el orden presente por medio del fuego, dando así lugar a los cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y el autor cita a un tal Boyd, ¿no? F. Boyd, y comparte un resumen de estos acontecimientos. Ahí lo pueden ver en la página 94, ¿sí? Vamos a la página 94 del libro y compartimos esto. Pedro dice, nos revela que el universo presente será disuelto por fuego para ser reemplazado por los nuevos cielos y la nueva tierra en los cuales mora la justicia. No es posible que esto ocurra antes de la aparición de Cristo desde el cielo. Viene para traer su reino milenario, porque las Escrituras nos enseñan con claridad que esta tierra estará bajo el juicio de Dios por los elementos de fuego, durante la época de la tribulación, y luego continuará un periodo de 1000 años. Luego vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Después de los 1000 años, después del juicio final de las naciones engañadas por Satanás, y después del juicio del gran trono blanco, o durante la época de ese juicio, se llevará a cabo. Entonces, la venida del Señor y los acontecimientos del cielo nuevo y la tierra nueva son vistos en etapas diferentes, ¿no? Y en el conjunto de enseñanzas de toda la Escritura. De allí que no deberíamos entender que la segunda venida, en sus comienzos, se produzca esta destrucción del cielo y la tierra, sino luego del final del periodo de los 1000 años, ¿no?, del milenio. Así que allí está compartiendo los momentos y circunstancias de la segunda venida de Cristo. Y tenemos por último las exhortaciones finales. Pedro anima a los creyentes a vivir una vida santa frente a la inminencia de la venida del Señor, y también como acto de agradecimiento por su paciencia, ¿no? Y estamos a la espera de nuestro Señor, estamos a la espera de nuestro Rey, nuestro Padre eterno, nuestro Dios eterno, nuestro Rey eterno, ¿no? La epístola concluye con esto, una exhortación a ser diligentes en la búsqueda de la santidad y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Crecer en la gracia es reconocer nuestra dependencia del Señor. ¿Y esto cómo se logra? Conociendo la revelación que Dios nos ha dejado, la palabra, su palabra. Y en esta parte Pedro elogia las epístolas de Pablo también, ¿sí? Entonces necesitamos conocer para no ser engañados, y practicar la palabra, crecer, madurar. Somos advertidos por Dios, ¿sí? La palabra dice allí en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Somos avisados por el Señor, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? La palabra profética más segura. Entonces tenemos que ahondar en esa palabra, tenemos que buscar superarnos a través de entender esa palabra,
palabra, ¿no? Y que llenarnos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, el que nos va a traer esa revelación. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser entendido en los tiempos, ¿sí? Entonces, ahora hasta aquí el tema 3, hasta aquí el libro de la segunda epístola de Pedro, y ahora vamos a compartir los últimos dos temas de esta lección, el tema 4 y el tema 5, que trata sobre la epístola de Judas, ¿sí? Y tenemos un broche de oro. Como cierre de esta clase tenemos un broche de oro y para mí es un honor y para ustedes también va a ser un honor escuchar algo muy especial compartiendo esta epístola, quien es nuestra madre, nuestra maestra, nuestra pastora, mi mamá espiritual, la pastora Graciela Casiato de Picuar. Así que disfrutemos juntos esta tema 4 y tema 5, ¿sí? De el libro de Judas, la epístola de Judas, ¿sí? Allí podemos entender que el autor es el hermano del Señor Jesús, Judas, a eso se hace referencia, también allí van a poder recordar esto porque se los va a pedir, ¿sí? Y allí hace también referencia a libros apócrifos. Su fecha, la fecha de escritura, sí, fue en el 67-68 después de Cristo. Así que disfrutemos juntos a nuestra pastora. Bueno, quiero saludarlos a todos los alumnos de IET y bueno, compartir el libro de Judas. Es apasionante, yo quisiera que lo lean versículo por versículo, voy a tratar de ser breve por el tiempo, pero ahí tienen en el libro, pueden leer quién fue el autor, pueden leer los dos primeros versículos, vamos a ir por el 3, ¿sí? Y el tema está en el versículo 3, dice Judas que él quería hablar acerca de la común salvación, pero el Espíritu Santo lo llevó a hablar de la apostasía, de esa apostasía que ya en esos tiempos se veía, pero que realmente se va a manifestar en los últimos tiempos. Y está hablando en el versículo 4 de la característica, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, esta es la característica, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios. Entonces, la característica, niegan a Dios. La característica, abusan de la gracia, abusan la gracia, la oportunidad de perdón, la oportunidad de misericordia y pecan deliberadamente, sin temor. Son esas personas que se meten en la iglesia en silencio, escondidas, no mostrando lo que verdaderamente, cuál es la verdadera intención o el verdadero corazón. Y hay tres grupos de personas como ejemplo que Dios ha condenado. Y uno de ellos es en el desierto, cuando Dios saca al pueblo de Egipto para llevarlo a tomar la tierra prometida, y dice que ellos no le creyeron a Dios, y Dios los condenó a la muerte en el desierto. No creyeron que Dios tenía un plan, que Dios lo iba a hacer realidad, no creyeron que la tierra era para ellos, que Dios se la iba a entregar. Otro grupo fue los ángeles que se rebelaron en el cielo, en la rebelión cuando Satanás se levantó contra Dios, y dice un grupo, ya Dios los puso en prisiones, y otro grupo quedaron libres porque quedaron bajo el liderazgo de Satanás, y otro grupo de personas que Dios condenó fue la ciudad de Sodoma y Gomorra por el pecado, por la inmoralidad, porque dice que incitaban a otros a caer en ese pecado, dice, vicios contra naturaleza, dice el versículo 7, fueron puestos por ejemplo de que Dios los condenó, aquellos pecados de homosexualidad y tantos pecados que ofendieron a Dios. Pero luego dice en el versículo 8, son falsos maestros, son arrogantes, son rebeldes, son orgullosos, son soñadores, románticos, no predican la palabra como realmente está, no llevan a la gente al arrepentimiento, no traen a la gente para reconciliarse con Dios, sino que hablan de sus emociones, de romanticismo, engañando, distrayendo.
blasfeman, rechazan la autoridad, se levantan contra la autoridad eclesiástica, se levantan contra la autoridad de los pastores, de los apóstoles en ese tiempo, no obedecen, no se sujetan, echan culpas cuando algo sucede mal, cuando hay algo negativo, echan culpa a las autoridades sin hacerse cargo, sin hacerse responsable, no respetan a los que son dignos de ser respetados. Blasfeman, son aquellos que no teniendo conocimiento de las escrituras quieren hablar y hablan desde su propia naturaleza, dice el verso 10. Luego tenemos 3 tipos de personas en el versículo 11 que también Dios condenó. Los que siguen el camino de Caín. Caín no presentó la ofrenda que Dios quería, no fue como Abel. O presentó la ofrenda que él quiso, presentó conforme su propósito, su voluntad, su rebeldía, su orgullo, su arrogancia, lo llevó a hacer lo que él quiso y Dios lo condenó. Los que se levantan por lucro en el error de Balaam, aquellos que usan el don y sacan beneficio, provecho de su don, aquellos que cobran por cantar, cobran por predicar, porque su corazón está puesto en el dinero. Y también habla de la rebelión de Coré, de aquellos que en el desierto se levantaron contra la autoridad, el liderazgo de Moisés y murmuraron. Los falsos maestros, los apóstatas, nunca te van a llevar al conocimiento de la sana doctrina, nunca te van a llevar al conocimiento de la palabra. Dice en el versículo 12, son manchas en vuestros ágapes, están distraídos en fiestas, están en reuniones, están comiendo, están saciándose ellos, pero no sacian al pueblo. Quieren mostrar que están llenos, pero en realidad están vacíos. Son llevados por el viento, son estrellas errantes, no se sujetan, no tienen dirección. También dice en el 16, son murmuradores, quejosos, andan según sus propios deseos, son controlados por pasiones, por emociones, están criticando y viendo siempre lo negativo, hablan de cosas infladas, de irrealidades, pero no de la palabra, no de las sanas escrituras. En el versículo 18 dice, habrá burladores que andan según sus malvados deseos, que no tienen temor de Dios, que se burlan, que critican, que murmuran, que se llevan por sus antojos, por sus pasiones. El versículo 17 nos lleva a cómo cuidarnos de esta gente, de estos engañadores, de esta gente del último tiempo con la característica de Satanás. Y dice, conociendo las escrituras, tené memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Necesitamos conocer las escrituras, volver a las escrituras, entender y conocer bien la doctrina de la iglesia, los mandamientos para la iglesia, para que no seamos engañados, para que no seamos llevados por las falsas doctrinas, por las mentiras de este hombre que anda, de esta gente que anda en libertinaje. Dice que causan divisiones, que son sensuales, que son llevados por emociones. Por lo tanto, debemos edificarnos cada día, crecer, edificarnos en el conocimiento de la palabra y en la fe. Cada día buscar crecer, orando en el Espíritu. Está hablando de dependencia, buscar a Dios, depender de Dios, pedirle a Dios que nos hable, que nos revele, que nos enseñe, para que seamos guardados, para que seamos librados. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esperar en Dios la salvación, estar en el amor de Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios, sabiendo que Él nos va a dar una salvación y Él nos va a ayudar a cuidar la salvación si lo buscamos. Él nos va a ayudar a guardar esta salvación si lo amamos con todo nuestro corazón, y en nosotros está el deseo de obedecerle y de conocer las escrituras para guardar nuestra vida de todo engaño. Así que dice el Señor que a los que dudan, nos dice, a los que dudan hay que convencerlo, hay que ir a buscar a aquellos que están confundidos, hay que enseñarles la palabra y convencerlos por la palabra. Y aquellos que no conocen al Señor, dice salvarlos, arrebatarlos del fuego. Hay que predicar, hay que ir a buscar a los que no conocen al Señor. Y luego dice, de otros tener misericordia. 3 cosas, a los que dudan, a los que hay que salvar, y hay que tener misericordia de alguno también, dice, con temor. Tal vez todavía están allí, están que creen que no creen, que no se comprometen con el Señor. Dice que tengamos misericordia, no los juzguemos, no los desechemos, tengamos misericordia con temor de que no sea que ellos nos arrastren a nosotros, no sea que ellos
tratando de salvar a ellos, nos perdamos, nos contaminemos. Dice, habla aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Habla del pecado de ellos. No sea cosa que caigamos en el pecado de ellos, que seamos atrapados por ellos. Cuidemos la salvación, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Si nos caemos, el Señor promete ayudarnos, levantarnos, pero siempre buscándole en el temor de Dios, queriéndole agradar, obedeciendo a su palabra. Es necesario conocer las Escrituras. Lee todo el libro, léelo con cuidado y saca el jugo porque es maravilloso.